En la naturaleza existen ciclos de vida que son naturales, valga la redundancia, existen en la naturaleza. Y para cada grupo en especial existen condiciones en las que se pueden desarrollar de una manera favorable. Pero las actividades humanas han provocado de repente que algunas especies estén en sitios no adecuados y que por tal razón acaban por convertirse en especies exóticas invasoras. En este programa hablaremos precisamente de este tema. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, en la naturaleza, como todos sabemos, se habla de ambientes por zonas, se habla de especies que existen en diferentes zonas de acuerdo a las características específicas de cada zona. Algunas pueden proliferar más que otras. Sin embargo, hay algunas que se denominan especies exóticas y se catalogan como invasoras. Entonces, en este programa vamos a hablar precisamente de esto. Y para ello hemos invitado al doctor Roberto Mendoza Alfaro, quien es el responsable del Laboratorio de Ecofisiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Roberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Mundo Sustentable. Muchas gracias. Especies exóticas invasoras. ¿Qué son? Vamos empezando a hacer una definición. Muy bien, las especies exóticas se denominan así aquellas especies que han sido introducidas fuera de su área de repartición natural. Esto obviamente no tiene que ver con fronteras políticas, estamos hablando en este caso de ecorregiones. Y dentro de estas especies que fueron movidas de su área de repartición natural, hay algunas que llegan a proliferar, muchas de ellas van a causar diferentes tipos de impactos negativos, ya sea a la salud, la economía o el ambiente, y a estas últimas se les denomina especies exóticas invasoras. Esto es animales y plantas. Animales y plantas. O sea, es... Y microorganismos. Y microorganismos, claro. Además. Sí. Bueno, aquí hay dos grandes razones. La primera es por razones comerciales, y aquí interviene directamente el hombre, que es el que ha movido muchas especies fuera de su área de repartición natural, y el otro es de manera accidental. Específicamente en el ámbito acuático hay muchas vías de introducción. Dentro de ellas destaca, por ejemplo, la acuacultura, en donde se seleccionan organismos que van a crecer rápido, que se reproducen de manera muy fácil, que son omnívoros y que, bueno, tienen características para poder proliferar en el ambiente, de tal manera que cuando se llegan a escapar, estos van a tener esta característica de especies invasoras. Tenemos, por otra parte, la pesca deportiva. Esa es una fuente muy común. ¿Por qué? Porque se van a introducir, por ejemplo, peces que dan mucha batalla. Al mismo tiempo se van a introducir peces que no son de la región también como carnada para estarlos alimentando. Tenemos también el acuarismo. El acuarismo es una de las principales fuentes de invasión a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se mueve una cantidad de peces increíble. Tan solo en México son más de 25 millones de peces que se importan anualmente. Y además es una industria de moda. Eso quiere decir que están introduciendo diferentes especies año con año, y es como estar jugando a la ruleta rusa, puesto que muchas de esas especies van a tener al final del tiempo características de invasión. Existen muchas otras vías de introducción. Por ejemplo, tenemos el agua de lastre, que es una de las principales vías. En este caso, los barcos, por ejemplo, cuando salen de México, van lastrados porque llevan la carga comercial. Al llegar, digamos, por ejemplo, a Asia, aquí se van a liberar de la carga comercial, pero tienen que estar lastrados para regresar, de tal manera que van a tomar agua y esta agua la van a transportar hasta México, donde la van a liberar. El problema es que en esta agua se transportan aproximadamente 10,000 especies diferentes. Caramba. Muchas de las que han causado muchísimo daño. Asimismo, los barcos también, por ejemplo, van a servir como un motivo para transportar especies, por ejemplo, balanos, moluscos que se pegan en el casco de los barcos, sí.
Tenemos el movimiento de las plataformas marinas, que también es una cosa muy común. La basura, que parece que no, pero lleva muchos microorganismos dentro de estos dinoflagelados tóxicos que causan mareas rojas, por ejemplo. Las vías son muchísimas y tenemos las vías naturales. Básicamente, por ejemplo, en el caso de los ambientes acuáticos van a ser los huracanes, las lluvias intensas que van a hacer que se desborden los tanques de acuacultura, etcétera, ¿no? Y obviamente el cambio climático que se suma a todas estas variables. Alguna vez leí que el estado de Florida es muy fértil en los Estados Unidos gracias a la arena que algunos vientos traen desde el desierto del Sahara, y eso trae algunos minerales que enriquecen más el suelo acá en la Florida. Si se mueve la arena, pues eso quiere decir que hay un movimiento de animales ahí también. Claro. Por fenómenos naturales. Sí, por fenómenos naturales. Ya que no tiene nada que ver el hombre en esa circunstancia. ¿Eso se consideraría como un ciclo normal que está apareciendo? No necesariamente normal, porque se ha intensificado. Desde hace mucho tiempo incluso existían las sociedades de aclimatación. En este caso los europeos, por ejemplo, cuando empiezan a poblar Hawái, quieren tener su ambiente europeo y empiezan a importar todos sus animales y sus plantas, etcétera, ¿no? Entonces ha quedado así, pero muchas vías comerciales, el transporte de llantas, por ejemplo, así es como entraron ciertas especies de mosquitos aquí al continente que no existían. Motivos religiosos, muchas comunidades asiáticas, por ejemplo, cuando alguien esté enfermo, cuando quieren pedir un favor, van a introducir cierto tipo de pez, muchos de los cuales pueden también resultar dañinos, ¿no? Y en el caso de las plantas, ¿cómo es en el caso de las plantas sucede de la misma manera, pero va a haber algunas variantes importantes. Por ejemplo, la jardinería en sí está basada en plantas que son muy atractivas. Va a haber diferentes movimientos por cuestiones comerciales, pero las plantas además tienen la particularidad de poder tener semillas que van a ser transportadas de una manera natural. Eso se le llama la diáspora. Entonces las semillas, ¿verdad?, están adaptadas con inhibidores de tripsina para que no puedan ser digeridas por las aves y que las aves al momento de defecar las pongan en otra parte. Completita. Sí, lo mismo prácticamente va a pasar con algunos animales. Tenemos caracoles que se pegan al plumaje de las aves y que se van a desplazar, y muchos de esos caracoles son partenogenéticos, es decir, con un solo individuo se puede fundar una población. Y bueno, algunos de estos causan mucho daño. Tenemos un caso, el caracol tornillo, que es portador de tremátodos que causan la duela del pulmón y la duela del hígado en el hombre. Caramba. A las aves las dejan ciegas porque dañan la membrana nictitante, y a los peces terminan por matarlos porque les infectan las branquias, ¿no? Y todo por un pequeño caracol. Muy bien, pues qué información tan importante, pero es tiempo de hacer un corte. Sí. Regresamos. Claro. No se vaya, estamos platicando con el doctor Roberto Mendoza Alfaro de la Facultad de Ciencias Biológicas de Especies Exóticas Invasoras. En un momento regresamos. Tenemos un problema. Las especies exóticas invasoras. Son los animales, plantas, hongos y algas introducidos por el hombre fuera de su hábitat natural. Ponen en peligro nuestros ambientes nativos. Mundo Sustentable. Ya estamos de nuevo con usted. Recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo, en radio y tvuni.uanl.mx o en uanl.mx o en las redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. Roberto, estamos hablando de las especies invasoras y me mencionabas que hay impactos ambientales, económicos. ¿Qué podemos decir al respecto de todo este fenómeno que acaba por impactar al mundo? No, hemos tenido casos muy significativos en México, empezando por especies que llegaron por agua de lastre, que como yo decía hace unos momentos, causan mareas rojas. Cuando hay mareas rojas, bueno, es una pérdida económica porque no se puede pescar. Entonces aquí desde los restauranteros, los pescadores, pero también son afectaciones al turismo. Muchos de esos dinoflagelados son tóxicos y tienen toxinas, son neurotoxinas que pueden llegar a matar mamíferos. Ha habido muertes masivas, por ejemplo, de manatíes o de delfines, etcétera. Tenemos invasiones muy significativas como la del pez diablo, que es una invasión que tenemos de
desde hace más de 10 años aquí en el país. Este pez se empezó a copiar del Alto Balsas al Bajo Balsas. Hubo una gran densidad de peces en Infiernillo. En Infiernillo, lamentablemente, empezó a destruir las artes de pesca de los pescadores de la región y se vieron sin trabajo de repente. Sus familias, que eran las que fileteaban, también sufrieron esta pérdida económica. Entonces se vieron afectados como 43,000 personas por este hecho. Esto detonó problemas sociales porque muchos de ellos migraron, otros de ellos se tuvieron que unir al crimen organizado, etc. O sea, hubo consecuencias que no se pensaban, ¿no? A sobrevivir. A sobrevivir. Y este mismo fenómeno se vio otra vez plasmado en el caso del sureste. En Tabasco sucedió lo mismo, con 52,000 personas afectadas. Perdieron también sus empleos, etcétera, ¿no? Sin contar otras invasiones como la del pez león, por ejemplo, ahorita que tenemos en el Golfo de México. Es una invasión que fue sumamente rápida, peces que escaparon en Florida, empezaron a proliferar. Tienen una particularidad, este tipo de peces son venenosos, en cada una de las espinas tienen veneno que puede ser tóxico para el humano inclusive. Tienen un modo de reproducción sumamente eficaz, son especies que se reproducen prácticamente cada semana, ponen una masa con 36,000 huevos que flota a la superficie y se dispersa por las corrientes. Y este tipo de peces además tienen incursiones a más de 300 metros. Entonces no hay arte de pesca que los pueda controlar, es muy difícil, ¿no? Y estos peces son sumamente carnívoros y han acabado en ocasiones con 60% de las poblaciones de los arrecifes. En México hay un mecanismo que se esté tratando de implementar para evitar esta situación. En México tenemos, afortunadamente, desde el 2010, la Estrategia Nacional de Especies Invasoras. Entonces, esta estrategia nace, digamos, unos años atrás, donde varios colegas nos reunimos. Aquí estoy hablando gente del sector académico, pero mucha gente del sector gubernamental también, para hacer frente a este gran problema que es muy transversal. Y del 2008 al 2009 se analizaron otro tipo de estrategias que estaban prevaleciendo en el mundo, que ya tenían cierta efectividad. Finalmente nos reunimos, diseñamos una estrategia y se empieza a implementar a partir de 2010, pero porque hay fondos muy importantes del GEF, que es la Global Environmental Facility, que es el Fondo Mundial de Biodiversidad, complementados por varias instancias del gobierno mexicano. Y con este dinero actualmente hay una gran cantidad de proyectos que se han venido desarrollando para poder atacar directamente los objetivos estratégicos que son el corazón, ¿verdad?, de esta estrategia nacional. Sí. En algún otro programa donde hablábamos de las especies invasoras en Nuevo León, me comentaban que, por ejemplo, en los viveros se hace una situación de introducción de especies exóticas. Quiero pensar que en esta área de los peces, pues aquella gente que tiene una pecera en su casa y que consigue fácilmente pececitos exóticos y que, como sucede muy comúnmente con los perritos, que los quieren de chiquitos pero luego ya no los quieren, los tiran, sucede también algo. Sí, los liberan, es lo que se conoce como el efecto Nemo. A partir de la película mucha gente le tiene cariño a su pez y si no lo quiero matar, voy y lo meto en un río, pero está liberando una especie que no pertenece al lugar. Así es. Y entonces, ¿cómo se puede hacer un control? Porque decíamos en ese programa que te comento respecto a las especies invasoras en Nuevo León, que Calanchoe, que es algo que ahorita es un problema acá en la zona de la Huasteca, pues lo consiguen uno en los viveros. Claro. Entonces, en las tiendas donde venden peces, pues igual los tienen. Y entonces, ese control, ¿cómo se puede hacer? Porque ese movimiento es a nivel doméstico. Actualmente se han desarrollado listas de especies que ya no se van a poder importar. Salió la primera lista, que es de especies, es la lista de la Semarnat, y viene la lista de especies comerciales por SAGARP. Esa lista todavía no sale. Pero ya se tienen las especies y ahorita hay una discusión, hay una consulta pública. Y bueno, a partir de ahí se van a empezar a meter diferentes controles, ¿no? La estrategia es muy amplia. La estrategia abarca primeramente 5 acciones que son fundamentales, son las acciones estratégicas. La primera, que va hacia el desarrollo y la adecuación del marco normativo, ¿verdad?, para poder aplicar este tipo de objetivos. Hay una segunda estrategia que es muy importante, que está basada en la creación de capacidades, tanto técnicas como científicas, para que todo el sector gubernamental también pueda tener las mismas herramientas.
Existe una tercera actividad que es muy importante, que es la difusión, obviamente, a todo el nivel de la sociedad. Existe también una de las más importantes, que va a ser la coordinación y la vinculación interinstitucional, porque son muchas las dependencias, el tema realmente es muy, muy transversal. Y finalmente existe la generación de conocimiento, que es en donde entramos las personas que trabajamos en la academia, ¿verdad? Para que las decisiones estén documentadas, ¿verdad? De una buena manera. Es una labor titánica. Sí, y esto lleva a 3 objetivos fundamentales, que son la prevención de las especies invasoras. Eso está basado desde cuestiones como HACCP, se hace HACCP para especies invasoras, pero también se hacen análisis de riesgo para evitar que entren en ciertas localidades. Luego viene el establecimiento de medidas para la detección temprana, respuesta rápida, el control y erradicación de las especies, que no es nada fácil esto. Y finalmente, la información veraz y oportuna para todo el público, para estar retroalimentando todo este problema, ¿no? Y toda la sociedad tendría que estar informada para no cometer Entonces, errores. México ha avanzado muchísimo en análisis de riesgo. Las listas que le comento están basadas en análisis de riesgo que hicimos varios especialistas en diferentes especies. Y por otra parte, estamos apenas implementando programas de detección rápida para este tipo de especies, y no es nada fácil, no es nada fácil, porque una vez que nos damos cuenta, muchas veces ya la invasión es sumamente grande y es prácticamente imposible de controlar. Sí. Es el equivalente a las plagas, ¿no? Sí, sí, sí. Puede hacer otro corte. Me parece muy importante lo que nos estás platicando para la gente que empiece a tener conciencia de lo que a veces hacemos con los pececitos o con cualquier otro animal que no debemos tener en casa y que luego lanzamos a la naturaleza. No se vayan, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable. Las exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global. Cuidemos nuestros ambientes nativos. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted y seguimos platicando con el doctor Roberto Mendoza Alfaro, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de Especies Exóticas Invasoras. Roberto, nos mencionabas de casos específicos de peces que provocan problemas, pero si nos ubicamos en las plantas, ¿pudieras mencionarnos algunos casos de plantas que resultan en esta categoría de exóticas invasoras y que provocan problemas en este país? Sí, tenemos el caso de las plantas acuáticas que ahorita ha sido muy connotado, el caso del lirio acuático, por ejemplo, que abunda prácticamente en todos los cuerpos de agua del país y que genera problemas no solamente por el hecho de que son sitios donde van a proliferar mosquitos que van a transmitir enfermedades, etcétera, va a disminuir el oxígeno en varios de estos cuerpos de agua. Además, va a impedir la navegación, o sea, tiene muchas consecuencias también en lo económico. El mismo caso Salvinia molesta, por ejemplo, que empieza a crecer en gran parte del territorio. Y un caso muy significativo es la Hydrilla verticillata. Son plantas muy difíciles de controlar, tienen reproducción vegetativa, entonces van creciendo. Cuando las quieren controlar, lo único que están haciendo es dispersarlas más. Pero en el caso de la Hydrilla sucedió algo muy interesante. La gente del Grupo de Especies Invasoras del gobierno de Estados Unidos, de la Armada de Estados Unidos en este caso, ellos empezaron a hacer un estudio porque tuvieron una muerte masiva de águila calva en Estados Unidos. Entonces empiezan a estudiar y se dan cuenta que en los manchones de Hydrilla verticillata había patos que estaban moribundos. Cuando analizan los patos se dan cuenta que la Hydrilla contenía unas cianobacterias que generan cianotoxinas que son tóxicas para los patos los acumulaban. Las águilas llegaban sobre los patos y se empezaban a morir, ¿no? Y el venenito llegó hasta allá. Claro. No, y ahora se sabe que además esta cianotoxina afecta a peces, afecta a tortugas, etcétera. Y lo lamentable es que más de la mitad del territorio mexicano está lleno de Hydrilla, ¿no? Entonces hay mucho riesgo por ahí. Oíamos en las noticias en estos días que encontraron unos lagartos o cocodrilos en esta zona. ¿Cómo puede ser que en esta zona encuentren lagartos? No es común. Eso es. No es común.
gente que lo soltó, como sueltan de repente serpientes, pitones, o se pudieron escapar, etcétera. Sí. Eso es muy común, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Pero se han llevado, por ejemplo, en Morelia a Sinaloa, por la sencilla razón de que pues la piel es negocio, ¿verdad? Para botas, bolsas, etcétera, y van a hacer cultivo, pero muchas veces escapan de los cultivos, ¿no? Ahora aquí, en este caso, bueno, me tocó ver las noticias, eran animales pequeños, seguramente a lo mejor algún aficionado se le escapó por ahí, ¿no? Se le escapó, sí. Volvemos a la situación de que lo compran para tenerlo como mascota en casa y luego ya no lo quieren y simplemente lo sueltan a la naturaleza, ¿no? Para eso no existe un protocolo de gente que quisiera regresar a un animal de este tipo. Sí, de hecho hay muchas iniciativas a nivel internacional. Por ejemplo, sucede en el caso de los peces que crecen mucho, en el caso de los snakeheads, por ejemplo. Ahorita le platico un poco de eso. Y entonces hay programas en donde usted puede llevar un pez que es muy grande a la tienda donde lo compró y le dan 2 pequeños de nuevo. ¿Y para qué? Para que el acuarista que es responsable pueda deshacerse de este pez de una manera correcta, ¿no? Pero los snakeheads, por ejemplo, se escaparon, están ahorita establecidos incluso en el Potomac, en Washington, en Estados Unidos y en varias partes. Muy preocupante porque, por ejemplo, en Tailandia, de donde son nativos, han matado niños. Son peces que se salen, reptan y tienen una mordida tremenda. Miden 80 metros, ¿no? O sea, son peces grandes. Sí. Son peces que se venden por ornato, es decir, son peces muy pequeños, pero que pueden alcanzar tallas muy, muy grandes, ¿no? Y ya en un ambiente natural más fácil. Sí, claro. Y hay alimento sin límite. Muy bien. Me decías de la actividad académica para encontrar una solución. Los académicos aportan conocimiento y en la parte gubernamental o en las organizaciones no gubernamentales, ¿cómo se hace ese trabajo? Bueno, ahorita precisamente venimos de dar un curso de respuesta rápida en el estado de Morelos y en la Ciudad de México. Nos reunimos con varias secretarías y sus dependencias. Y aquí se trata de establecer un protocolo de respuesta rápida. Hicimos un simulacro, de hecho. Entonces fuimos al estado de Morelos y en Morelos, en la Macusac, que está al lado de donde se cultivan la mayor parte de los peces de ornato aquí del país. Al momento que hicimos los muestreos, sacamos varias especies exóticas, muchas de ellas invasoras. Se dieron cuenta además de digamos, la dificultad a nivel de los lugares donde se puede actuar. Tenemos este caso jurisdiccional, por ejemplo, entre el estado de Guerrero y Morelos. Es uno de los lugares donde más especies hemos encontrado. Y aquí nos encontramos el problema de quién va a ser el que va a tener el mando jurisdiccional, por ejemplo, en esta zona. Entonces no es fácil. Y además, ¿cuál va a ser la dependencia que también va a tener el mando? Pues hay un sistema que se llama Sistema de Comando de Incidentes, que se usa en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Esto inició en Estados Unidos con los incendios en California. Llegan muchas dependencias, se hacen bolas prácticamente porque quieren tener mando. Bajan este tipo de mando del ejército y ahora lo usan para terrorismo. Lo utilizan, por ejemplo, ahora estuvo el derrame del Deepwater Horizon, derrames de petróleo, etcétera. Ya lo usa también la Marina Armada de México con Estados Unidos para ese tipo de casos. Lo usa CONAFOR también ya para incendios. Entonces lo estamos utilizando ahora para especies invasoras. Para ponernos de acuerdo entre todas las dependencias y actuar de manera muy rápida. Entonces vimos las atribuciones legales también que tenía cada dependencia para poder, para ver cómo iban a participar en cada etapa de la respuesta. Muy bien. Se nos está terminando el tiempo. Dado que desde el primer segmento me dijiste que el hombre tiene que ver mucho en esta situación, ¿qué le dirías a la comunidad universitaria que te esté escuchando en este momento como un consejo para participar en esta situación de evitar que las especies exóticas invasoras se diseminen en áreas no adecuadas? Bueno, aquí primeramente empezando con nuestros colegas, muchos no saben del peligro de esto y ha sido muy común que, por ejemplo, gente que hace experimentos de nutrición después de que termina con sus camarones, lo avienten al primer sitio y cosas que incluso no se pensaban, a veces están muy bien resguardados, pero pasó, por ejemplo, con el huracán Katrina, en donde en el Acuario de las Américas llegó el huracán y acabó con todo y tiburones, cocodrilos, todo terminó en la ciudad, ¿no? O sea,
No es tan fácil resguardar las especies, es una de las primeras cosas y hay que conocerlas. Pues para conocerlas ahorita hay muchísimas herramientas disponibles. Hay una página muy recomendable que se llama Naturalista, que es una página que alberga la Conavio, en donde pueden ellos conocer cuáles son las especies que son de la zona, cuáles especies que no son de la zona también ya están en la región, etcétera, ¿no? Y eso digo para el público general. Y para nuestros colegas investigadores, pues que participen más, porque el tema es tan amplio que se pueden tener desde intervenciones químicas, intervenciones genéticas, etcétera. O sea, hay mucho trabajo para toda la comunidad académica en esto. Muy bien. Roberto, pues es rica la información que tú nos pones sobre la mesa. Te quiero invitar para que vengas de nuevo a Mundo Sustentable Claro. y sigamos platicando Claro. de este tema. Por ahora se nos agotó el tiempo. Te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a Amable. ti. Y usted, mire, fíjese lo que nos acaba de decir aquí el doctor Roberto Mendoza. Es muy importante que los seres humanos tengamos conciencia de lo que es normal en la naturaleza y lo que no. Hay especies que no pertenecen a las diferentes regiones y que empiezan a provocar problemas, muchos de los que ya nos describió aquí el doctor Mendoza. Gracias, nos vemos en los siguientes programas de Mundo Sustentable.